este es el equipo de mujeres que trabajamos en la gestión de la discapacidad en el plan de salud del Hospital Italiano. Estamos todas presentes acá en el auditorio. Muchas pertenecemos a Auditoría Médica y Cris y Nicole al área específicamente de discapacidad. El recorrido que vamos a ir haciendo a lo largo de la charla que preparamos para compartir hoy con ustedes va a tener que ver un poco con dar contexto de la discapacidad tanto en Argentina como en el plan de salud del Hospital Italiano, contarles brevemente cuáles son los sistemas de registro que estamos utilizando actualmente, tanto para el registro del diagnóstico como de los tratamientos de los pacientes con discapacidad que son afiliados al plan de salud. Después Marina les va a contar el análisis que estuvimos haciendo de nuestros procesos y qué oportunidades de mejora detectamos y finalmente los próximos pasos que deseamos que se vayan cumpliendo. Para empezar entonces, en relación al contexto de la discapacidad en Argentina, nosotros sabemos a partir de la última encuesta nacional de discapacidad que se hizo en el 2018 que la prevalencia de discapacidad en Argentina es de un 10%, nosotros estamos regulados fundamentalmente por dos grandes leyes. Una que habla del sistema de protección integral para personas con discapacidad y por otro lado la que enuncia la obligatoriedad de cobertura para todas las prestaciones básicas para las personas que tienen discapacidad. En salud, esto incluye no solamente todo lo que estuvo comentando recién Karina, que tiene que ver específicamente con los tratamientos de rehabilitación o de soporte en personas con discapacidad, sino también todas aquellas, todos los soportes que necesiten las personas en relación a la educación, todo lo que tenga relación con vivienda, como por ejemplo geriátricos y cuidadores, y transporte para concurrir tanto a las terapias como a la escolaridad. Y por último, cobertura al 100% de todas las medicaciones y todos los fármacos, inclusive de algunos alimentos que reciben aquellas personas que tienen discapacidad. En Argentina las personas tienen acceso a todas estas prestaciones tramitando lo que digamos, el certificado único de discapacidad. Nosotros hablamos todo el tiempo del CUD y que tiene vigencia en todo el territorio de Argentina, pero que tiene digamos, una distribución bastante asimétrica. Solamente el 3% de las personas que tienen discapacidad en Argentina tienen tramitado el certificado y la mayoría se encuentra concentrada en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Bien, ¿quiénes somos nosotras y nosotros? Nosotros en este momento representamos al Plan de Salud del Hospital Italiano, que es la unidad aseguradora de esto que nosotros llamamos más que un hospital. ¿Por qué más que un hospital? Porque está compuesto por una red que brinda asistencia y servicios de salud. Tenemos una universidad y tenemos un área que está específicamente involucrada en la innovación y el desarrollo. Y nosotros como unidad aseguradora del plan de salud tenemos una cartera que hoy está constituida por 173.000 afiliados con esa distribución etaria, que todos los meses pagan una cuota para obtener servicios de salud. De esta cartera de 173.000 afiliados, al día de hoy, el 4,5% tienen tramitado un certificado de discapacidad. De este 4%, 4,5%, la mayoría, el 70%, tienen más de 66 años. Y solamente el 6% son niños menores de 18 años. Bien. ¿Y por qué hablar de discapacidad en las jornadas de informática desde la perspectiva de un financiador en salud como es el Plan de Salud del Hospital Italiano? Probablemente haya muchas causas, vamos a contarles dos. Una tiene mucho que ver con todo lo que desarrolló Karina en la presentación anterior y tiene que ver con los registros de discapacidad hoy en nuestro hospital. Los registros de discapacidad hoy en el hospital tienen una mirada fundamentalmente basada en el diagnóstico, un diagnóstico
un diagnóstico, digamos, biomédico y de alguna manera deja de lado todas estas cuestiones que contaba recién Karina que tienen que ver con aspectos relacionados con la funcionalidad, ¿sí? Con la funcionalidad y con aspectos sociales, con aspectos culturales, con la perspectiva que tiene el paciente en relación a sus necesidades de rehabilitación. Eso queda completamente por afuera del registro médico y hoy eso para nosotros constituye un problema. El segundo problema con el que nos enfrentamos, el que nos desafía, es una tensión que existe en esta obligatoriedad de cobertura integral y al 100% de todas las prestaciones de salud, inclusive estas de educación y transporte que les conté antes, con recursos que resultan limitados. Entonces esto pone de nuevo mayor, digamos, necesidad en buscar la manera de gestionar estos recursos para esta población, que es una población vulnerable y que necesita tener un acceso, eh, un acceso a las prestaciones que realmente generen cambios en su vida y que rompan esas barreras de las que hablaba Karina antes y el resto de los, de los presentadores. Dale la próxima. Bueno, ¿y qué hacemos hoy? En el plan de salud, digamos, tenemos por un lado el registro de lo que es el diagnóstico de la discapacidad, a partir digamos, del trámite del certificado de discapacidad. Cuando una persona saca el certificado de discapacidad, concurre al plan de salud y ese texto libre que aparece en el certificado de discapacidad se carga en nuestros sistemas administrativos. Eso impacta en los aplicativos que usan nuestros compañeros de administración y a partir de ahí tenemos una visualización de ese diagnóstico en texto libre. A partir de ese momento, a ese paciente además se le carga algo que nosotros llamamos un plan especial, que como voy a contar después, va a tener algunas funcionalidades a la hora de dar prestaciones. Además de la carga administrativa, lo cargamos en nuestra historia clínica electrónica, en el apartado que llamamos fichas, también como texto libre, en ese box que dice discapacidad. ¿Qué nos permitió esto hasta ahora? Bueno, por un lado, como les dije antes, como estos afiliados tienen cargado un plan que se llama plan especial, a partir de ahí, cuando el paciente concurre a la atención, no se le cobran coseguros, tiene acceso a fármacos al 100%, de alguna manera permite, digamos, esto que hablamos antes, que tiene que ver con la cobertura integral y, digamos, global de todas las prestaciones para personas con discapacidad. Por otro lado, la verdad es que nos permite identificar rápidamente aquellos pacientes que presentaron su certificado de discapacidad y a partir de esto también analizar qué prestaciones hacen tanto adentro como afuera del hospital. Con respecto al tratamiento, bueno, muchas de las cosas que contó Karina son los problemas con los que nos enfrentamos todos los días. Los planes de tratamiento, cuando el paciente concurre a la consulta con el psiquiatra, con el neurólogo, con la terapista ocupacional, se cargan como texto libre en la historia clínica, en el box de evolución, ¿sí? Con todos los problemas que ya comentó ella que esto puede llegar a traer. Bien, la próxima. Bien, entonces ahora le paso la palabra a la doctora Guglielmino que va a contarles qué estamos haciendo para mejorar todo esto. Bueno, gracias Celeste. Hola a todos y todas. Como comentábamos y veníamos ya hablando durante todo el día de hoy, nosotros consideramos que esta población es una gran oportunidad de mejora para empezar a trabajar y seguir mejorando. Así que ahora es un poco les voy a dar un breve pantallazo de lo que optamos por empezar a trabajar desde el área. Nosotros identificamos un problema, que ahora les voy a detallar, pero es un poco lo que venimos charlando. Construimos, desarrollamos un equipo de trabajo, evaluamos lo que estábamos haciendo, una evaluación de un proceso, y en base a eso planificamos distintas estrategias y planeamos distintas acciones, que ahora les voy a ir a contar un poco qué estuvimos haciendo. Cuanto al problema, tal como venía diciendo Celeste, nosotros ahora el registro de esta población, tanto de su diagnóstico como los distintos tratamientos, se registran como texto libre en las evoluciones de las historias clínicas. Eso hace que, bueno, dificulte el momento de recabar los datos por la variabilidad y evitar o sea, tener esta brecha en lo que es la integración y el manejo de estos pacientes. Entonces, los tratamientos, a su vez, todos estos planes de tratamientos no solo se realizan en el hospital,
sino dada la complejidad y vulnerabilidad de esta población, también hay muchas de estas prestaciones que se dan por fuera. Eso también que hace evidente esta brecha en cuanto al momento del abordaje. Los pacientes requieren, a su vez, para estos planes de tratamiento, la renovación anual. O sea, anualmente es el médico quien evalúa el plan de tratamiento y decide con qué terapias debe o no continuar, y no hay un registro estandarizado de estos tratamientos. Por ende, como problema fundamental es tratar de ver cómo podemos mejorar o adaptar estos registros y lograr disminuir los desperdicios en salud al máximo, que son todas estas actividades que no le agregan valor al paciente. Y de esto hablamos un poco, Karina estuvo hablando de la mañana, que conlleva a generar sobreproducción en ciertas cosas, pérdidas de tiempo, costos innecesarios y fundamentalmente nuestra meta o objetivo común son los pacientes. Entonces, en esta población generan impactos negativos en ellos, por ende es fundamental poder reconocer y disminuir estos desperdicios. Entonces nosotros desde el área, nuestro equipo, decidimos, ok, construyamos un equipo de trabajo experto en esta población y nosotros nos conformamos un equipo de trabajo, no solo con clínica pediátrica, sino también con neurología, salud mental, el área de discapacidad, que las mencionamos a Nicole y a Cristina, que vienen trabajando con nosotras, y nosotras desde auditoría médica. Una vez identificado el problema, hicimos un análisis de causa raíz del mismo, identificando todas las causas posibles dentro del marco complejo en el que se desarrolla la salud, e identificar las barreras y facilitadores que también Karina fue mencionando y muchas de ellas compartimos. Eh, Nosotros como barreras os hablamos de la complejidad, la complejidad que tiene estos desarrollos del sistema de información, pero también sus grandes ventajas. Y como facilitadores, todo lo que fue contando un poco Celeste, que nosotros ya venimos haciendo gracias al registro de la historia clínica electrónica y los datos con los que ya contamos. Entonces, luego de identificar estas barreras y estos facilitadores, lo que hicimos fue tratar de priorizar uno de estos problemas y decidir abordar el proceso de registro de indicaciones de los tratamientos de estos pacientes y empezamos por la población pediátrica. Entonces, repasando brevemente, porque ya lo comentamos antes, el proceso de la indicación del tratamiento es en evoluciones, se hace el registro de la historia clínica y luego al paciente con esos formularios o los planes de tratamiento indicados por su médico, se realiza efectivamente estas prestaciones, que puede ser tanto en el hospital o externas, como ya lo mencioné. Y después, luego de pasado el año, es reevaluado por un equipo médico que verifica o no la continuidad de esos planes de tratamiento, también registrados como texto libre. Y brevemente, para contarles cómo es este proceso de transacción en el momento que el paciente accede a estos planes de tratamiento, el paciente debe adjuntarlo en el ticket de portal que nosotros tenemos, que es el contacto, el acceso de estos afiliados y afiliadas con el sistema, y después es el área de discapacidad junto con administración que hace una auditoría de la indicación de esta cantidad de prestaciones que va a recibir el paciente. Una vez que se realiza esta breve auditoría, se registra en el CIA, que es el Sistema Integral de Autorizaciones, es una plataforma digital, y después es el área de facturación que hace este doble chequeo de la cantidad de tratamientos que tiene indicado el afiliado y la facturación para, digamos, concretar y cerrar este circuito. Esto lo menciono rápidamente porque es de estos datos de esta plataforma digital donde nosotros tenemos el dato y podemos conocer un poco más de nuestra población. Y fue ahí donde decimos, bueno, vamos a plantear unas estrategias de plan de acción para poder abordar esta problemática. Entonces, ahí es donde, con estos registros y estos datos, pudimos conocer un poco más qué tantas, o sea, por cantidad, qué tantas indicaciones tenían esta población, estos pacientes, edades y distintas características eh, demográficas de los mismos. Hicimos partícipes a todos los actores del proceso que estaban involucrados. Planeamos identificar roles y responsabilidades claras de cada uno de los miembros del equipo, o sea, o sea, planeamos reuniones regulares, establecimos criterios de tratamientos, qué tipo de tratamientos tienen que recibir estos pacientes en cantidades y sobre todo basados en la evidencia y en la opinión de expertos que son los principales involucrados al momento del contacto con el paciente. Y establecimos indicadores para la evaluación y la mejora continua, tanto indicadores de procesos como de resultados,
no solo adaptados a los costos, sino también, y en pos de lo que decías, Karina, planificamos, si bien todavía no lo ejecutamos, que al tener un registro y un monitoreo más regular de estos indicadores y de esta población, poder también evaluar cómo impacta en el paciente en su satisfacción, que es una de nuestras ideas también de poder, al contar con estos indicadores, poder evaluarlos y seguir trabajando en esta integración, en esta visión integral de esta población. ¿Y qué fue lo que hicimos hasta ahora? Hicimos un análisis de la base de datos para achicar esta brecha en lo que sucede no solo dentro del hospital, sino por fuera. Entonces analizamos cuáles eran esos tratamientos que recibían los pacientes pediátricos con este certificado de discapacidad y los organizamos, los estandarizamos en tres grupos, donde el objetivo principal o la mirada, la lupa, estaban aquellos que tenían una gran cantidad de tratamientos para poder actuar sobre ellos y planear que sean valorados por un equipo multidisciplinario, conformado por pediatras, neurólogos y gente de salud mental pediátrica. Entonces, desarrollamos este equipo multidisciplinario y con los correspondientes honorarios médicos y una agenda específica para que este equipo pueda valorar este grupo que tenía grandes cantidades en volumen de planes de tratamiento. Y se adaptaron estos formularios de registro de los tratamientos para, así como también su renovación, para difundirlos a los afiliados y que sepan que van a ser abordados por este equipo. La, el- estas adaptaciones, este material que creamos, fue comunicado al paciente vía mail para que sepa que al tener determinados planes de tratamiento, puede o no llegar a ser valorado por un equipo de expertos. Se hizo una comunicación institucional en los profesionales y si bien todavía no lo llevamos a cabo, pues esto es muy reciente este proyecto, vamos a coordinar un Ateneo central con todos los especialistas involucrados para que sepan cómo venimos trabajando en este proceso y un poco la difusión que estamos haciendo acá ahora con ustedes y compartiendo la misma con ellos. Muy bien, le vuelvo a pasar la palabra a Celeste. Bien, bueno, y ahora viene la parte que nos gustaría, ¿no? Qué queremos lograr o hacia dónde nos gustaría ir? Bien, nosotros en el Hospital Italiano, nuestra historia clínica utiliza terminología SNOMED. Entendemos que ya con esta herramienta eh, podríamos incorporar alguna funcionalidad de las que contó Cari al principio, pero sin duda la implementación de la CIF, evaluando una interoperabilidad entre los dos sistemas, la próxima Maru entre los dos sistemas, entre la CIF y SNOMED, definitivamente sería como nuestro ideal y nuestro objetivo a seguir. ¿Por qué? Porque nos permitiría definitivamente tener una descripción más completa del estado de salud y del funcionamiento del paciente. Eh, la siguiente. Eh, y en qué aspectos impactaría positivamente la implementación de algún sistema que nos permita un registro de la funcionalidad y que abarque otros aspectos, no solamente el biomédico, y si es la CIF, mejor. Bueno, porque podríamos pasar de esto que era, digamos, el registro, un poco saltatorio y con esta dificultad que tenemos para encontrar las evoluciones y qué le va pasando al paciente, a un plan de tratamiento que esté realmente diseñado en función de las características particulares de esa persona. Nos permitiría automatizar un montón de procesos de auditoría que hoy en día, por los grandes volúmenes, se nos hacen muy difíciles. Creemos que aparte podríamos mejorar la cobertura de nuestros afiliados, reduciendo costos asociados a una mejor atención, es decir, generando valor en la atención. Y algo sobre lo que estamos muy interesados es en medir resultados, es decir, conocer cuál es el resultado de este tratamiento que estamos haciendo en relación no solo a outcomes clínicos, sino también a outcomes relacionados con el paciente. Bien, eh, finalmente, además de, digamos, de entender todos los beneficios que podría tener esto,
Creemos que todas estas iniciativas forman parte del plan estratégico del hospital, que tiene dentro de dos pilares fundamentales: los cuidados humanizados y centrados en el paciente y la innovación y el desarrollo. Como para finalizar, entonces, recorrimos la importancia del cuidado de las personas con discapacidad, por ser una población vulnerable y que requiere una atención diferente a la de las personas que no tienen discapacidad. eh, Poner un poco en discusión y sobre la mesa la tensión que existe entre esta cobertura integral y el 100% para las personas con discapacidad con los recursos limitados. Y por último, bueno, nada, pedir ayuda y seguir haciendo redes con los informáticos que tanto nos ayudan y que definitivamente creo que van a ser nuestra puerta para poder finalmente contar con un registro de discapacidad que incorpore a la funcionalidad para personas con discapacidad.